delante de vosotros y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Es por su gracia que puedo estar aquí el día de hoy, porque no soy digno, ¿no? Nadie puede ser digno por sí mismo de estar aquí y compartir la palabra o cantar o servirle a Él. Es porque nuestro Señor Jesucristo un día pagó el precio por nuestros pecados, que satisfació la justicia de Dios, y podemos ser hoy salvos y libres y dignos de servirle. ¿Amén? Amén. Estamos aquí en 1 Samuel capítulo 12, pero antes vamos a orar. Amén. Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias, mi Dios, por este día, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Te pido que en esta hora seas tú, Señor, usando mis labios, Señor, para que sea yo, Señor, exponiendo el mensaje de tu palabra, Señor, de manera coherente, Señor, y de manera, Señor, bíblica principalmente, Señor. No dejas que entorpezca yo, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor, y que sea para edificación de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos aquí, hermanos, en 1 Samuel capítulo 12. Recordemos un poco lo que pasó en 1 Samuel capítulo 11. Acaba el pueblo de Israel de ganar una victoria en manos de Saúl. Amén, ¿lo recordamos? Acaba de ganar una victoria en manos de Saúl. Y una de las cosas que me llama mucho la atención cuando termina el capítulo, las personas, el pueblo de Israel estaba confiando tanto en Saúl que incluso dijeron: ¿dónde están los que hablaban en contra de Saúl? ¿Dónde están? Probablemente estos hermanos, la Biblia no lo dice, pero probablemente estos hermanos estaban en contra de tener rey. Y ellos querían la autoridad de Dios todavía. Pero aquí el pueblo de Israel está confiando y está poniendo su mirada en Saúl. Y ellos se sienten todos poderosos porque tienen a Saúl, un gran rey ahí. Y antes de ir al mensaje principal, no sé si a vosotros les sale en su Biblia el encabezado que dice Discurso de Samuel al pueblo. Después de la victoria del pueblo de Israel, nos encontramos aquí en el día que Samuel se jubila. Bueno, Samuel ya está entregando su cargo como juez y se va a ir, ¿no? ¿Cuántos de aquí son retirados? ¿Ya se han jubilado? ¿Todos están trabajando todavía? Sí, gloria a Dios. Pero bueno, estamos aquí en este momento cuando Samuel está se va a jubilar. Yo recuerdo cuando mi abuelo se jubiló también de la empresa en la que trabajó en 35 años. Él brindó, recuerdo que todos estaban brindando con vino, él brindó con agua, y él recuerdo que le hicieron un reconocimiento, porque todos los años que él estuvo ahí, fue un hombre intachable. Fue un hombre que manejó tanta cantidad de dinero. Él trabajó en uno de los bancos más grandes de Nicaragua, y él nunca tocó mano del dinero. Le hicieron un reconocimiento, lo nombraron, fue auditor y fue un gran hombre. Pero aquí no estamos hablando de dinero, aquí estamos hablando de manejar el pueblo de Dios. Y aquí, hermanos, yo digo, wow, qué discurso más grande que dio Samuel. Y no puedo oír el mensaje principal sin antes hablar de la vida de Samuel. Vamos al versículo 1, dice: dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Imagínense cuánto tiempo estuvo Samuel con el pueblo de Israel. Versículo 3. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey, y comienza a hacer referencias a la ley. Si he tomado el buey de algunos, si he tomado asno de algunos, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca has calumniado a nadie, ni agraviado a nadie, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo que en ese día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Hermanos, qué tremendo. Samuel se para delante del pueblo y dice: atestiguen contra mí delante de Jehová.
Hermanos, este discurso Samuel se lo está dando el pueblo de Israel. No se lo está dando a gentiles, no se lo está dando al pueblo de afuera, se lo está dando al pueblo de Israel. Por lo tanto, su trasfondo espiritual es para nosotros los creyentes. Hermanos, ahora en las iglesias, cuando yo estaba leyendo este discurso de Samuel, la palabra de Dios confrontaba mi vida y es uno de los motivos principales de la palabra de Dios, confrontar nuestras vidas diario. Y confrontaba mi vida porque yo me preguntaba, ¿cuántas personas hoy en día en las iglesias pueden pararse delante de la congregación y decir, hermanos, atestiguen contra mí delante de Dios? ¿Cuántas personas en las iglesias actualmente pueden hacer eso? Pararse delante de la congregación y decir, hermanos, atestiguad delante de Dios si yo alguna vez os he agraviado, si yo alguna vez les he robado algo, aunque sea la paz, el gozo, he sido piedra de tropiezo. Y aquí vemos un hombre, Samuel, intachable, que se para delante del pueblo y dice, sin temor alguno, atestiguad delante de Dios en contra de mí. ¿Qué testimonio estamos dando en la iglesia y fuera de ella? ¿Podríamos pararnos nosotros, incluyéndome, podríamos pararnos aquí el día de hoy y decirle, hermano Isaac, pastor, quiero que la congregación atestigue de mi testimonio, lo que yo he dado en mi presentación, cómo yo he estado aquí en la iglesia? Y eso confrontaba mi vida, porque vamos a ir al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice requisitos del obispo. ¿Cuánto lo tenéis? ¿Amén? Amén. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Ahora, hermanos, les pregunto lo siguiente. ¿Está hablando aquí de que solamente el obispo, de que solamente el pastor, los diáconos deben tener estos requisitos? Durante mucho tiempo las iglesias han malinterpretado lo que dice este texto. Y las personas piensan que solamente el pastor debe ser irreprensible, que solamente los diáconos deben ser irreprensibles. Lo que está queriendo decir el texto aquí es que el pastor debe ser un creyente genuino. Estos son requisitos de un creyente genuino. Hermanos, Dios demanda santidad de nosotros. Dios demanda que nosotros seamos personas creyentes irreprensibles, personas santas. ¿Por qué? Porque uno de los atributos principales de Dios es su santidad. Y es mi pregunta el día de hoy. ¿Qué testimonio estamos dando? No solamente dentro de la iglesia, sino fuera de ella. Podríamos pararnos también en nuestros trabajos, en nuestros institutos, en nuestros hogares y decir, familia, atestiguen si realmente soy un creyente genuino. Dios demanda santidad, hermanos, porque Dios es santo. Dios nos pide ser irreprensibles. Y ya veremos después cómo Dios en el versículo 18 hace llover sobre el trigo en señal de desagrado por el pecado de Israel, de rechazar la autoridad de Dios sobre sus vidas. Y me llama la atención algo muy interesante lo que dice Samuel. Samuel dice, atestiguad contra mí delante de Dios. Hermanos, a nosotros muchas veces se nos olvida que todo lo que hacemos lo hacemos delante de Dios. Vamos en el tráfico y se nos mete alguien y le gritamos una grosería delante de Dios. Nuestra esposa hace algo mal y le gritamos y la ofendemos delante de Dios. Nuestros hijos están haciendo algo y los maltratamos, les damos un maltrato delante de Dios. En altas horas de la noche nos metemos a páginas que no deberíamos delante de Dios. Y muchas veces se nos olvida que todo lo que hacemos, lo hacemos delante de Dios. Es una de las cosas que nosotros como creyentes nunca debemos olvidar, que todo lo que hacemos, donde estemos, lo hacemos delante de Dios. Hoy en día la santidad está mal vista. En las redes sociales abundan las imágenes que dicen, para ser santo como este que se les da del santo,
o este que quiere ser santo. Y a nadie quiere ser santo porque las personas de afuera viven su vida con libertinaje y tenemos miedo de que nos tachen del santo. Hermano, Dios es digno de tu santidad. Nosotros tenemos que ser creyentes, que realmente se nos olvida que la palabra de Dios nos llama que somos embajadores de Cristo, embajadores del Rey. ¿Y qué es ser un embajador? Si el embajador de España va delante del presidente de Estados Unidos o de cualquier otro lugar, les aseguro que el embajador va a hacer lo posible por hacer quedar el reino de España como lo mejor. Se nos olvida que nosotros donde estamos, en el lugar que Dios nos ha puesto, somos embajadores de Cristo. Antes de ser un trabajador, antes de ser un estudiante, antes de ser cualquier otra cosa, soy un embajador de Cristo donde estoy. Y antes de hacer mi trabajo bien, que lo tenemos que hacer, antes de ser un buen estudiante, que lo debemos de ser, debemos ser buenos embajadores de Cristo. Y dar un buen testimonio. Y es lo que estábamos hablando el día de hoy en la clase de escuela dominical. Les animo a que estemos más temprano para poder escuchar estas lecciones que estamos teniendo. Que decía al final de que Dios va a volver por una iglesia intachable, una iglesia sin mancha. Y no puedo seguir sin mencionar la vida y el ejemplo de Samuel. Muchas veces durante muchos años este sermón se ha predicado como líderes, pastores, diáconos que deben ser intachables, diáconos que deben de ser ejemplares, pero no. Todo creyente, si tú estás aquí el día de hoy y si tú has recibido a Cristo en tu corazón, debe ser irreprensible. ¿O acaso me pregunto si solamente el pastor debe tener una sola mujer? No, todos debemos tener solamente una sola mujer. O ser sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores. Todo creyente debe tener estas cualidades. Porque no es de nosotros, sino de Dios. Dice la palabra que no somos salvos por obras, sino por gracia. Para buenas obras que Él preparó de antemano para con nosotros. ¿De qué buenas obras está hablando? Ser hospedador, ser irreprensibles, ser decorosos. De todas estas cosas, del fruto del Espíritu Santo. Vamos a seguir, hermanos. Dios demanda, hermanos, vidas en obediencia. Versículo 6 dice: Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón, sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, guardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros. Durante nuestro camino como cristianos, en la vida diaria, muchas veces puede ser difícil mantenernos en santidad. Es difícil. Y el pastor que venga y diga, es sencillo, es fácil, no es verdad. Es un trabajo de día a día, de constancia en la oración, de constancia en la palabra de Dios. Y una de las cosas más importantes que te ayuda a mantenerte en santidad al Señor es lo que aquí Samuel les está diciendo al pueblo. Les dice en el versículo 7, ahora pues, aguarden. No se emocionan todavía, aguarden. Porque ellos estaban emocionados con su rey. Aguarden. Siguen en pecado. Han rechazado la autoridad de Dios sobre sus vidas. Siguen en pecado. No se emocionen. Aguarden un momento. Primero quiero contender con vosotros acerca de las cosas que Dios ha hecho sobre sus vidas. ¿Para qué? Para posteriormente incitarlos o exhortarlos a vidas santas. Ahora, aquí lo primero que hace Samuel es comenzar a hablar acerca de cómo Dios los ha salvado, de cómo Dios los ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Cuántos de aquí alguna vez estuvimos atrapados en Egipto? ¿Cuántos de aquí estuvimos alguna vez en lugares a los cuales nos arrepentimos hoy de haber estado? Metimos la pata, como dicen. Hicimos cosas que no debimos de haber hecho. Y eso es lo principal. Aquí Samuel les está diciendo, recuerda de dónde Dios te sacó. Y mantente santo porque Él es digno y lo merece. ¿Por qué? Porque Él te sacó de ahí. Aquí les está diciendo recordar las cosas
que Dios ha hecho en tu vida. Y quizás tú puedes decir, yo crecí en un lugar cristiano, yo nunca anduve en discotecas, yo nunca anduve aquí, yo nunca anduve allá. Pero antes de recibir a Cristo, tu destino era el infierno. Antes de recibir a Cristo en tu corazón, estabas destinado a ir al infierno. Así que sí, Dios ha hecho algo en tu vida, aunque tal vez no hayas tenido un pasado tan oscuro, pero Dios ha hecho algo en tu vida, te ha librado del infierno, te ha llamado a ser hijo de Él, te ha llamado a su luz admirable, te ha llamado a darte vida y vida eterna y vida en abundancia. Dice una frase de un predicador muy famoso, no quiero decir su nombre para no dar propaganda, pero dice, el recordar las misericordias pasadas debe inspirar gratitud y fidelidad. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho, estamos más propensos a alejarnos de su voluntad. Por eso aquí Samuel lo que está haciendo es recordarles lo que Dios ha hecho. Y aquí desde el versículo 7 hasta el versículo número 13, Samuel, todos estos versículos les está recordando las cosas grandes y maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Yo quiero que el día de hoy tú recuerdes desde el momento en que Dios te sacó de Egipto, todo lo que ha hecho Dios en tu vida. Quizás tú el día de hoy has perdido el enfoque en tu vida cristiana. Te es difícil caminar en santidad. Te es difícil caminar como un buen embajador de Cristo. Te es difícil representar el reino de Dios. Y caminas por la vida desenfocado. Recuerda de dónde Dios te salvó. Y aquí Samuel está hablando y está recordando desde el minuto 1 de la salvación, cuando salieron de Egipto. Y todo empieza aquí. Lo que Dios hizo por ti. Ahora, es tan difícil caminar en santidad, hermanos. Dios es digno de caminar en santidad. Y quiero recordarles lo que Dios hizo por ti. ¿Qué hizo Dios en la cruz del Calvario? Pero solo recuerden, muchas veces pensamos, Jesús murió. Y ya, murió. Sufrió por los romanos, murió. Pero ¿de qué manera sufrió Jesús? Dicen los estudios que su barba fue desprendida a golpes de su cara. Por golpes, su barba fue desprendida de su cara. Hermanos, dicen que científicamente su lomo fue destapado. Parte de su pulmón podría verse. Sufrió la corona de espinas. Sufrió miles de cosas de parte de los soldados. Hermanos, si este hombre que tú no le pediste, si este Dios que tú no le pediste que muriera por ti, lo hizo y te dio vida eterna, ¿no es digno Él de que tú vivas en santidad? Es que no te pide nada más que obediencia, más que santidad. ¿Es acaso difícil? Es como, muchas veces el pastor pone el ejemplo del gato grosero que tiene él, ¿no? Yo tuve un cachorrito también. ¿Cuántos han tenido perritos, cachorritos? Sí. Y el cachorrito es como que lo pones en el suelo, camina y va hacia el peligro y tienes que volverlo a poner en el principio, porque se te va. Y tienes que estar ahí. Hermanos, el camino de santidad que Dios demanda de nosotros, número uno, sí es porque Él es santo, pero también porque te cuida a ti mismo de muchas consecuencias. Por ejemplo, el mundo dice, puedes vivir en libertinaje, puedes vivir teniendo muchas mujeres, puedes acostarte con muchas mujeres. Dios dice, marido de una sola mujer. Ahora, comparamos lo que dice el mundo. ¿Cuál es la consecuencia de tener muchas mujeres? Enfermedades, embarazos no deseados, etc. En cambio, la santidad de Dios trae buenas cosas, bendiciones. El mundo dice, puedes probar lo que sea, puedes probar cigarros, puedes probar alcohol, puedes probar muchas cosas. Dios dice, no. ¿Consecuencia de lo del mundo? ¿Consecuencia de lo del mundo? Pensemos. Enfermedades de los pulmones, enfermedades del hígado. Familia rota. Dios que da bendición. Si te los pones a ver, la santidad de Dios, sí, número uno es porque Dios es santo, pero también porque te cuida a ti mismo.
Pero nosotros muchas veces somos como este cachorrito que nos ponen desde el inicio y salimos corriendo y Dios nos vuelve a poner en el camino y salimos corriendo y rechazamos la santidad de Dios y nos enojamos con nuestros hijos. Hermanos, ¿saben por qué otra cosa nosotros muchas veces no tomamos en serio la santidad de Dios? Porque ayer se lo decía a los jóvenes, nosotros muchas veces nos han vendido la idea de un Dios romántico, que cuando nosotros pecamos, Dios se pone triste. Y no hagas esto porque en el cielo Papá Dios está triste. Y no hagas esto porque el Señor se entristece. Hermano, Dios no depende de tus obras para estar feliz. Él no se entristece porque tú peques. Él se enoja cuando tú pecas. Él aborrece el pecado que tú haces. Una frase muy famosa en redes sociales: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios no ama al pecador. Si amara al pecador, te hubiera dejado en la condición en la que estabas. Pero Él aborrece el pecado en el que tú puedes andar y puedes hacer. Por eso Él te santificó. Y cuando tú entiendes lo que Jesús hizo, cuando Jesús dice, pasa de mí esta copa, no es que Él tuviera miedo a los clavos, no es que Él tuviera miedo a ser latigado, no es que tuviera miedo a morir de esa manera. Es porque cuando Él estuvo aquí en la cruz del Calvario y el pecado del mundo estuvo sobre Él y Dios apartó la mirada de Él, es porque Él no podía, porque Dios aborrece el pecado. Y cuando Él murió ahí, satisfació la justicia que Dios demandaba, la muerte que tú merecías, la muerte que tú estabas destinado a tener. Jesucristo, una persona que nunca pecó, satisfació la justicia que Dios demandaba. Por eso es que cuando alguien me dice, la salvación se pierde, hermano, tú te estás burlando de lo que Dios hizo aquí. ¿Tú crees que Dios satisfació la gracia, la justicia que Dios demandaba solamente para que sí, para que en un descuido tú vengas y lo pierdas? Hermanos, Dios demanda vidas santas. Y vamos a volver al texto. Aguarda y recuerda hoy lo que Dios hizo y de dónde Dios te salvó. Y lo que Dios tuvo que pasar, lo que Jesús, su Hijo, tuvo que pasar para poder darte salvación y que estemos aquí sentados el día de hoy. Hermanos, muchas veces también pensamos que venimos a la iglesia y pensamos que el actor principal de la iglesia somos nosotros. Pensamos que la alabanza nos debe gustar, nos debe agradar. Pensamos que la predicación tiene que ser lo que yo quiero escuchar. Y pensamos que el actor principal, el protagonista principal de la iglesia soy yo. Hay muchas personas que dicen, yo no voy al culto porque no sentí nada, ya no vuelvo a ir porque no sentí la presencia de Dios. Bueno, la presencia de Dios está en tu vida. Debería estar en tu vida. Si no sientes nada, el problema está en ti. Y además, aquí no venimos a sentir nada, hermanos. La gracia de Dios no depende de lo que tú sientes, depende de sus promesas y lo que está escrito aquí en la Biblia. Amén. Hermanos, dice luego la palabra del Señor, vamos a leer el versículo 14, versículo 15, dice, si temieres a Jehová y le servieres y oyeres su voz y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fueres rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Hermanos, también muchas veces nosotros nos cuesta ser santos porque hemos rechazado la autoridad de Dios y hemos puesto otros reyes en nuestras vidas. Pasamos orando, Dios, dame un trabajo, lo necesito, tú sabes que lo necesito, y Dios provee el trabajo, y luego ya no vas a la iglesia porque estás en el trabajo. Dios, quiero una familia, quiero hijos, quiero esto, quiero lo otro. Dios se lo da, Dios te bendice, y luego ya no voy a la iglesia porque estoy ocupado con mi familia, con mis hijos, y te vuelve tu familia el rey de tu vida. Dios debe ocupar el primer lugar en tu vida y debe ser el rey de tu vida. Tú puedes tener muchos reyes, puede ser un móvil, pueden ser muchas cosas lo que tú estás poniendo como rey en tu vida. Y te estás olvidando de que Dios, no hay cosa que más aborrezca, además del pecado, que rechacemos su autoridad. Tú puedes venir aquí a la iglesia y decir, hermanos, yo creo que la Biblia es inerrante, yo creo que no hay error en la palabra de Dios, yo creo que Dios es justo, yo creo que Dios es santo, yo creo que Dios es aquí, que Dios es allá.
Pero si no practicas la suficiencia de las Escrituras en tu vida, no me dice nada. Y no dice nada. Tú puedes venir, dar voces, orar y cantar, pero si no estamos viviendo la suficiencia de las Escrituras en nuestras vidas, es en vano. Todo lo que venimos y cantamos y decimos está bien, son formas de alabar a Dios, pero si no estamos viviendo la palabra de Dios día a día, o tratando de hacerlo, ya ni siquiera nos da igual. Estamos enfocados en nuestros reyes que nosotros nos hemos puesto, y estamos felices con nuestros reyes, con nuestros trabajos, con esto y con lo otro, y perdemos el tiempo, y ya ni siquiera tenemos un tiempo en la mañana, lo primero que hacemos es tocar el móvil, ya ni siquiera oramos, le damos gracias a Dios por los alimentos. Entonces no vale nada. Vamos a ir, hermanos, al versículo 18. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos de lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y Samuel. Hermanos, aquí la lluvia que desciende es en señal de desagrado de Dios, de cómo el pueblo rechazó la autoridad de Él. Hermanos, gracias a Dios nuestra salvación y la comunión de Dios no depende tanto de lo que nosotros podamos hacer. No depende de que si yo estoy en comunión con Él, porque si dependiera de la comunión que yo intento tener con Dios, se rompe. Nosotros confiamos en que Dios, desde el momento que nos salvó, ha establecido una comunión con nosotros. ¿Cómo? Las pruebas. Prueba tras prueba son formas en cómo Dios está llamando tu atención para que vuelvas a Él, para que tengas comunión con Él. Y que no consigo trabajo, ¿cuánto tiempo estás orando? Pero orando, como decía Isaac hoy en la mañana, orando no solamente para conseguir el trabajo, sino para glorificar su nombre. Porque Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. Y estamos orando por muchas cosas, pero para glorificar el nombre de Dios ninguna. Recordemos que el universo en el que vivimos es un universo teocéntrico. Todo lo que pasa, todo lo que tiene que ver con Dios y no con el hombre. Muchas veces hay muchas personas que dicen, hermanos, Dios es un caballero. Dios, si tú no le das permiso de entrar a tu vida, Él no entra y está tocando la puerta de tu corazón y tienes que rendirte ante Él. Hermanos, tú y yo estamos aquí sentados escuchando la palabra de Dios hoy, porque justamente Dios no fue un caballero. Si Dios hubiera sido un caballero y hubiera respetado lo tuyo, Él no hubiera entrado jamás a tu corazón. Hoy tú y yo estamos aquí porque Dios entró, derrumbó la puerta de tu corazón, transformó tu vida, quitó el corazón de piedra y te dio un corazón de carne. Por eso estamos aquí tú y yo el día de hoy. Versículo 20. Quizás, hermanos, nosotros necesitamos, antes de ir al versículo 20, nosotros necesitamos pruebas para ejercitar nuestra fe. Podemos estar aquí todo el día escuchando enseñanzas y prédicas y alabando, pero cuando viene la hora de la prueba, caemos. Y no confiamos, no tenemos fe. Decía un predicador, ¿cómo aprendes tú a jugar al fútbol? Jugando. Podemos tener un libro completo, decía, de las enseñanzas de Messi, cómo Messi juega. Pero si no juegas, no vas a aprender. El cristiano puede leer la Biblia completa, pero si no estás practicando la suficiencia de las Escrituras en su vida, en las pruebas va a caer y no va a aprender. Hermanos, vamos a irnos al versículo 20 rápidamente. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis vosotros. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Antes de eso, en el versículo 19, cuando ya está la prueba ahí, cuando ya está la lluvia en el trigo del pueblo de Israel, mira qué cosa, el mismo pueblo que rechazó la autoridad de Dios, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, versículo 19, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos. Los mismos que rechazaron la autoridad de Dios, ahora ahí sí son siervos, porque está la prueba en sus vidas. Ahora sí ruega por tus siervos. ¿Y cuántas veces nosotros rechazamos la autoridad de Dios? Estamos metidos en nuestras vidas, metidos en nuestras cosas, y hasta que viene la prueba, Señor, ahora sí, aquí está tu siervo.
Hermanos, Dios demanda vidas santas en todo momento, no solamente cuando está la prueba. No solo cuando tenemos la espada metida ahí, entre la espalda y la pared, estamos ahí, demanda santidad, no. Y ahora es como cuando tu hijo está portándose bien porque quiere que lo dejes ir a tal lugar, o porque quiere que le compres tal juguete. Eso es lo que estamos haciendo con Dios. Y Dios, hoy me porto bien porque quiero que me des un trabajo. Y Dios, hoy me porto bien porque quiero que cumplas mis cosas. Y muchas veces la respuesta en la soberanía de Dios es no. ¿Y qué hacemos? Recurrimos a iglesias en las que te dicen, declara, decreta, y que Dios viene. Hermano, una cosa, tú no te vas a parar enfrente del rey de España a decirle, yo declaro que tú vas a hacer lo que yo digo. Tú no vas a ir donde tu jefe a decirle, tú me vas a aumentar el salario porque yo digo. Entonces, ¿qué nos hemos creído para pararnos delante del hacedor de todo el universo y decirle, tú vas a hacer lo que yo digo? Él conoce el plan, el día de mañana, lo que va a suceder, lo que va a pasar. Y sus caminos son mejores que nuestros caminos. Sus pensamientos mejores que nuestros pensamientos. Y aquí en el versículo 19, ahora sí son siervos. Y Samuel respondió, y hermanos, y esto es lo más lindo, no podemos hablar de los atributos de Dios sin mencionar su misericordia, sin mencionar su amor. A pesar de que el pueblo rechazaba la autoridad de Dios contra sus vidas, y es lo mismo que a nosotros nos pasa, rechazamos a veces la autoridad de Dios. Aquí Dios es misericordioso y él respondió al pueblo, no temáis, no temas. En las pruebas en las que estés, si llegas a pasar por algún día, no temas, dice el Señor, perdón. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón, hermanos. ¿Estamos sirviendo a Dios con todo nuestro corazón? Con todo nuestro corazón, ¿realmente tú amas estar sentado en la silla donde estás hoy? ¿Reconoces la importancia de lo que pasó para que pudieras estar ahí sentado el día de hoy? Y muchas veces venimos y estamos aburridos y que ya lo sé, ya el pastor ya ha predicado esto muchas veces, que la salvación y que aquí, que ya lo sabemos. En teoría, la teoría la sabemos, pero en la práctica, por eso el Señor no nos ha pedido que inventemos sermones, que inventemos otras doctrinas, no nos ha pedido que hagamos aquí, que hagamos allá, sino que recordemos lo que ya está escrito, porque lo sabemos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo estamos haciendo. Hermanos, aquí el Señor te pide una cosa: servidme de todo corazón. ¿Lo estamos haciendo? ¿Amas estar sentado aquí? ¿Valoras realmente el sacrificio que hizo Jesús, que tuvo que hacer Jesús para que tú estuvieras aquí sentado en la silla el día de hoy, escuchando el mensaje de su palabra, cantándole? Lo que tuvo que sufrir, lo que tuvo que padecer, la ira del Padre, para que pudiéramos estar aquí el día de hoy. Hermanos, aguardad y recordad esto: a las veces que tú estés pasando una prueba, a las veces que te sea difícil caminar en santidad, recuerda lo que Jesús hizo por ti. Amén. Tenemos un Dios que es misericordioso y en medio de la prueba te dice, no temas. Y esto no es porque seamos buenas personas, porque lo merezcamos, porque hayamos orado y hayamos movido la mano de Dios para con nosotros, como nos enseñan en muchas iglesias. No, dice el versículo 21, no os apartéis en pos de vanidades, luego explico esto, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni liberan, porque son vanidades. Es lo que decía anteriormente. El rey que estamos poniendo entre nosotros normalmente son vanidades, cosas que no aprovechan ni libran, y perdiendo el tiempo en las redes sociales, en TikTok, viendo cosas, en vez de estar escudriñando la palabra de Dios. Dice el versículo 22, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová os ha querido hacer pueblos suyos. No es porque seamos buenas personas, hermanos, no es porque tú te lo merezcas. Es por su gran nombre, es porque por amor a su nombre. No es porque seamos buenas personas o porque, Michael se porta bien y merece estar aquí al frente el día de hoy. No, es por gracia de Él, es por su gran nombre que yo puedo estar aquí el día de hoy.
No es porque yo lo merezca. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Por amor a Él murió por ti y te dio vida eterna. Y sí te ama, sí nos ama, claro que sí, somos sus hijos y nos ama. Versículo 23. Así que lejos de mí sea que peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros antes os instruiré en el camino bueno y recto. Gracias a Dios tenemos una iglesia bíblica, tenemos un pastor, tenemos diáconos que no cansan, no cesan de orar y de enseñarnos la palabra de Dios, lo que es correcto, no lo que queremos escuchar. Versículo 24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y aquí recuerdan la regla de interpretación bíblica que nos enseñó el pastor, que cuando algo se repite 2 o 3 veces es porque es porque es importante. Y aquí el Señor otra vez nos vuelve a decir: solamente temed a Jehová. ¿Qué es temed a Jehová? ¿Qué es temed a Jehová? Es tener una reverencia. Es tener una reverencia, hermanos. ¿Cuántos de aquí no dicen una grosería en frente de su mamá porque le tienen una reverencia? Porque les va a dar con la chancla. Pues recuerda que todo lo que tú haces, lo haces delante de Dios. Cuando tú temes a Jehová, cambias el chip. Ya no es de que no voy a ir de fiesta, no voy a ir aquí, no porque no pueda, es porque no quiero. Es porque entendí lo que Cristo hizo en la cruz y lo que me ofrece el mundo no aprovecha y es vanidad. Y yo creo en lo que Jesús hizo por mí, que satisfació la ira del Padre. No voy a jugar con esto. No por temor a perderlo, sino porque temo a Dios y tengo reverencia de la persona de Jesucristo. Porque tengo reverencia de la persona que Dios es, de lo que Dios es, el Rey del universo, el Rey del mundo. Dice la palabra de Dios, otra vez, servidle con todo vuestro corazón. ¿Realmente amas estar aquí? Dice la palabra, una cosa os demando, que habéis perdido tu primer amor. Y muchas veces estamos cometiendo el error de estar sirviendo, de estar cantando por rutinas y nos estamos volviendo católicos. En repeticiones de oraciones y en repetición de cantos y nos ponemos y leemos la canción solamente por leerlo, pero no meditamos en los signos, no meditamos en lo que realmente la letra está diciendo, lo que le estamos diciendo al Señor. ¿Se lo estamos diciendo de corazón? Mas si perseverareis, versículo 25, en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Dios, hermanos, Dios es misericordioso, Dios nos da gracia, Dios nos da amor, pero si perseveramos en nuestro rey, tú y tu rey van a perecer. Si continúas rechazando la autoridad de Dios, si continúas posponiendo a Dios y poniéndolo en segundo lugar y poniendo otras cosas, tú y tu primer lugar van a perecer. Y no hablo de perder la salvación. Hablo de una vida en consecuencia, tras consecuencia, tras consecuencia. Y hermanos que nunca levantan cabeza. Y hermanos que nunca salen de donde están. ¿Pero por qué? Porque siguen poniendo reyes. Porque siguen rechazando la autoridad de Dios. Porque siguen poniendo otras cosas en primer lugar antes que a Dios. Y en consecuencia, tras consecuencia, tras consecuencia, tras consecuencias. Hermanos, una vez más, con eso termino. Versículo 7. Aguarda, ahora pues aguarda y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todo lo que, los hechos de salvación, que es lo que hemos hecho aquí hoy. Hemos contendido, hemos vindicado las cosas de salvación que Dios ha hecho con nosotros. Tu trabajo, lo que tú tienes, tus bienes. Si alguna vez ha habido orgullo en tu corazón, recuerda que ha sido por la gracia de Dios que lo tienes. Vindiquémonos, hermanos. Y me incluyo, vindiquémonos
que sin Dios nada somos. Y cada vez que estés en una tribulación o lo que sea, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Y recuerda también, tienes que ser irreprochable. Cristo viene. Cristo viene por una iglesia sin mancha. Por una iglesia irreprensible. Hermanos, Dios ha puesto aquí a nuestro hermano Isaac, al pastor, para ser administradores de lo que está aquí. No estamos llamados a inventar nada más. No estamos llamados a que quiero poner humos aquí para que se sienta más la presencia de Dios. Quiero poner esto, quiero cantar lo otro, para que se sienta más la presencia. Hermanos, y termino con esto. Hay una historia de un rey que se iba a casar con una reina. Bueno, no era reina en ese momento, iba a convertirse en reina hasta que se casara con el rey. Y el rey dejó a su futura esposa en manos de la servidumbre para que la cuidara. El rey se fue y su futura esposa estaba ahí con las personas que estaban encargadas de administrarla a ella. Y ellos vinieron y le quitaron los vestidos, les pusieron faldas de ramera, le pintaron el pelo color feo y le pusieron y le hicieron hacer cosas malas. Y cuando el rey vino por su esposa, la mujer estaba irreconocible, vuelta una ramera. Y Dios castigó a los súbditos porque ellos fueron los culpables de vestir así a la mujer. Somos administradores de todo lo que tenemos aquí, de nuestras vidas. Dios es digno de presentarnos nuestros cuerpos en sacrificios vivos y santos delante de Dios. Dios vuelve por una iglesia no vestida de ramera. Dios vuelve por una iglesia que ha cumplido lo que está aquí escrito. Amén. Y que ama esto. Dice el salmista, yo amo tu ley. ¿Amamos la ley de Dios? Son cosas, hermanos, son leyes que no son como la ley de tránsito. Son leyes que realmente son para cuidar tu alma. Cuando tú logras entender esto, has entendido una gran verdad. Hermanos, que nunca se te olvide esto, que nunca nos olvidemos de esto. Cristo viene por una iglesia sin mancha. Él un día nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que yo quiero? No, porque ahora somos libres. Y cuidado, confundimos esa palabra, libre, para seguir su voluntad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque a pesar, Señor, de que nosotros somos malos, Señor, a pesar de que nosotros podemos, Señor, muchas veces caer en el error de rechazar tu autoridad, Señor, sobre nuestras vidas, a pesar de que nosotros muchas veces, Señor, preferimos, Señor, agradar al mundo, a nuestras amistades, a nuestros amigos, ser excelentes trabajadores, ser excelentes estudiantes, ser excelentes en todos, menos excelentes creyentes. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, Señor, a saber, Señor, a recordar cada día lo que tú has hecho en nuestras vidas, a recordar cada día que tú padeciste en la cruz la ira de Dios que yo merecía ir al infierno, que yo merecía lo malo, pero tú te ofreciste en mi lugar y pagaste el precio, satisfaciste la ira de Dios. Y hoy por ti, hoy por Jesucristo, el Padre me mira justo. Hoy, gracias al Señor, gracias a mi Señor Jesucristo, Dios cuando me ve a Cristo, ve la justicia que Dios imputó en mi vida. Gracias, Señor, por tu salvación, porque me sacaste de aquel lugar, Señor, donde yo estaba. Me sacaste, me libraste, Señor, de muchos lugares. Y si me pongo a pensar ahora todas las cosas que hice y las consecuencias que pude tener, y digo, pudo haber sido peor, pero tu mano estuvo conmigo. Tu mano, Señor, me ha librado.
tu mano, Señor, me ha guardado. Y yo te agradezco, Señor, que no depende de mis obras, Señor, sino que depende de ti, de tu misericordia, de tu amor, Señor, de las promesas que tú has escrito en tu palabra. Porque si dependiese de mí, Señor, yo estuviera lejos. Pero tú muestras tu amor y tu misericordia para con nosotros. Ayúdanos a guardar, Señor, tu ley, tus mandamientos, y amarlos, Señor, atesorarlos en nuestros corazones. Quizás es tu primera vez aquí, el día de hoy. Hermanos, hay muchas religiones en el mundo que dicen que tienes que cumplir tantos requisitos para ir al cielo. No hay ningún requisito que tú puedas hacer que mañana vayas a quebrantar que te pueda salvar. Solamente por creer que Jesucristo pagó el precio por los pecados que creí que hiciste, que cometiste y que cometerás en algún momento. Cristo tanto te amó que aún sabiendo que podrías pecar, aún así Él decidió morir por ti. Si es la primera vez que estás aquí y no has recibido a Cristo en tu corazón, luego puedes hablar con el hermano Isaac. Padre Celestial, te damos gracias por lo demás. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a vivir la suficiencia de las Escrituras, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.